Vamos a bailar. Llegó diciembre con su alegría, aunque no tanta por la pandemia, con su parranda, pero bailando en circulito por la pandemia, y con la puja por el salario mínimo, que ahora está más difícil por la pandemia. Como siempre, empresarios y sindicalistas se sientan a negociar a final de año cuánto debe subir el mínimo, y si siempre llegan con propuestas opuestas, esta vez la brecha entre ambos es mucho más grande en medio de la crisis económica que desató el coronavirus. Por eso, lo más seguro es que el gobierno de Iván Duque termine dando la última palabra. El salario mínimo es, como su nombre lo indica, la remuneración mínima que por ley una empresa le debe pagar a un empleado que trabaje un mes entero. En 2020 es de 877.803 pesos más un auxilio de transporte de 102.854 pesos. Hoy lo ganan cerca de 2 millones de personas según el Ministerio de Trabajo. Su aumento es importante porque les permite tanto a los trabajadores que lo ganan como a los empresarios que lo pagan hacer cuentas sobre sus gastos para el año que viene. Además, el aumento del mínimo define otras cosas como el incremento de las pensiones de los trabajadores que se jubilan con ese salario o el de las cuotas que uno le paga a la EPS cuando va a una cita médica, y hay multas que se imponen en número de salarios mínimos como las de tránsito. La Constitución ordena que el aumento se defina en una negociación entre los gremios más grandes en un lado y las centrales obreras en el otro. El gobierno es una tercera parte que debe facilitar esa conciliación y que si no hay acuerdo debe definir el aumento por decreto. En la negociación entran en juego varios factores, pero para entender el cuento es clave sobre todo la inflación. Es decir, qué tanto se calcula que va a aumentar el año entrante en promedio el costo de lo que usted consume en su vida diaria, como la comida, el transporte, el internet o la energía eléctrica. Usted también oirá hablar de la inflación como el índice de precios al consumidor o IPC, porque es lo que se usa para medir la inflación en Colombia. Más comúnmente se le conoce como el costo de vida. Ese dato es clave también porque por mandato de la Corte Constitucional el salario mínimo no puede aumentar menos de la inflación. Es decir, eso es algo que ata la negociación y por eso el aumento generalmente ha equivalido a la inflación que se proyecte para el año que viene más un reconocimiento adicional. El otro factor clave es la productividad, que es una medida de la eficiencia que tuvieron las empresas en el año para producir ganancias con los trabajadores que tenían. Una productividad alta es sinónimo de crecimiento económico y ayuda a que el mínimo pueda subir más, pero si es baja, jala el aumento hacia abajo. Para comenzar la negociación, sindicalistas y empresarios suman los datos de inflación y productividad para determinar la base de lo que debería ser el aumento del mínimo. Y eso este año de crisis de entrada juega en contra de los trabajadores porque la inflación se proyecta en 1,9% y la productividad ni siquiera creció, fue negativa con menos 0,6%. Ambas son muy bajas. Los sindicalistas no aceptarán un aumento tan bajo y por eso llegar a un acuerdo pinta imposible, aunque la verdad es que generalmente ha sido muy difícil. De las 23 negociaciones que hubo hasta 2019, 15 terminaron con decreto del gobierno y solo en 8 los empresarios y sindicalistas llegaron a un consenso. Los trabajadores suelen llegar a la mesa con la lógica de que si el mínimo tiene un aumento generoso, no solo se beneficiarán los empleados que lo ganan y sus familias, sino la economía en general. Es decir, que si usted gana el mínimo y le aumentan lo que piden las centrales obreras, que generalmente es más del 10%, tendrá un ingreso que no solo le alcanzará para sus gastos básicos, como la comida y las facturas, sino por ejemplo para contratar a un obrero que le arregle la casa o para ir a cine o salir de viaje, y con eso, a punta de consumo, la economía se mueve más. Los empresarios, en cambio, llegan a negociar siempre con una cifra menor, a veces muchísimo menor que la de las centrales obreras. Eso pasa de entrada porque para los empleadores un salario mínimo es más costoso que los 877.803 pesos de los que hablan la mayoría de la gente y los medios. Si se le suman los demás costos salariales, como por ejemplo prestaciones sociales, cesantías y vacaciones, en 2020 han pagado cada mes más o menos 1.300.000 pesos por cada trabajador que gana el mínimo. De ahí que la lógica de ellos sea más pensar en el incremento en los costos que les trae el aumento, con un argumento adicional al que le han dado fuerza en la pandemia, que una subida alta del mínimo hace que tengan que sacar de sus bolsillos más plata para contratar a más trabajadores
y así no pueden contribuir nada o muy poco a bajar el desempleo y la informalidad, que por la crisis del COVID se dispararon. Bajar la informalidad en Colombia es muy importante porque, según el DANE, de los 11,1 millones de trabajadores que hay en las 23 ciudades capitales con sus áreas metropolitanas, 5,4 millones son informales, es decir, casi la mitad, y además son más del doble de los cerca de 2 millones que ganan el mínimo. Para comenzar a recuperar el empleo perdido, hay gremios y académicos que han propuesto que el mínimo incluso suba menos que la inflación. De ahí vienen otras propuestas conocidas como que el mínimo varíe dependiendo de la región, una alternativa que respalda la OCDE, el Club de Países Ricos al que recientemente entró Colombia, y que también dice, como el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, que el salario mínimo en el país es alto con respecto a los salarios promedio. Pero las centrales obreras y otros académicos dicen que no, y que más bien, como dice la CEPAL, desde hace por lo menos 20 años el mínimo en Colombia es uno de los que menos ha subido en América Latina. De ahí que digan que un aumento bajo del mínimo sería seguir perdiendo capacidad adquisitiva y a su vez hacer que los trabajadores paguen los platos rotos de esta crisis. Lo que sí es claro es que en este 2020 de crisis la diferencia es abismal entre los empresarios que piden que si mucho suba el 2%, unos 17.550 pesos, y las centrales obreras que piden el 14%, unos 122.000, con la idea de que el mínimo llegue al 1.000.000 de pesos. Por eso todo indica que terminará definiendo Duque, un presidente que es más cercano a los grandes empresarios y les ha hecho concesiones, por lo que es previsible que se incline mucho más hacia la propuesta de ellos, como ya lo hizo en 2019 cuando subió el 6%. Pero hoy para los empresarios un incremento de ese tipo sería alto, así que está por verse si el presidente los vuelve a dejar contentos.